Las Américas o América es un continente que desde que su existencia fue revelada en el siglo XV ha albergado a muchas razas o etnias de seres humanos, dando como resultado una composición de mezcla entre europeos, amerindios y afrodescendientes. Al mismo tiempo, este continente es hogar de grandes naciones, como los Estados Unidos de América, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, entre otros. Asimismo, ha tenido en el pasado muchos movimientos o naciones irredentistas, como la Gran Colombia, la Confederación Perú-Boliviana, las Provincias Unidas del Río de la Plata y algunas otras naciones de las que ya hemos hablado en este canal. Sin embargo, aunque suene difícil de creer, alguna vez existió un proyecto irredentista que deja a cualquiera de las naciones anteriormente mencionadas en pañales. Estamos hablando de un proyecto que abarcaría desde los Estados Unidos, en el territorio de Oregón, hasta la Argentina en la Tierra del Fuego. Un proyecto que pasó desapercibido durante muchos años y del que hoy te hablaré en este video. En 1826, la Guerra de las Independencias Hispanoamericanas ya habían culminado de facto, y uno de los principales líderes de este conflicto, Simón Bolívar, tenía más proyectos como político en mente. Este personaje ya había creado un famoso proyecto irredentista, la Gran Colombia, o sea, la unión entre la Nueva Granada, Venezuela, Guayaquil y Panamá. Sin embargo, Bolívar tenía algo muchísimo más ambicioso en mente. Un proyecto tan increíble que raya en lo utópico, y que pasó desapercibido durante muchísimos años. Bolívar, inspirado por la Liga Anfictiónica en la antigua Grecia, tenía en mente la creación de una confederación descentralizada, con todos los países americanos independientes en aquel tiempo, y para ello, en 1826, organizó el Congreso Anfictiónico de Panamá, y envió una invitación a todos y cada uno de los países anteriormente mencionados. Sin embargo, las cosas no salieron nada bien para Bolívar y su proyecto. A continuación, las causas. Bolivia, en ese tiempo gobernada por Antonio José de Sucre, aceptó la invitación. Sin embargo, debido a conflictos políticos internos en aquel tiempo, Bolivia no logró organizar una delegación diplomática a tiempo, y el Congreso culminó sin participación boliviana. Argentina, o las Provincias Unidas del Río de la Plata, en ese tiempo gobernadas por Bernardino Rivadavia, recibió la invitación. Sin embargo, este país luchaba por mantener unido el país a manos de los caudillos, por normalizar las relaciones con el Reino Unido y para recuperar la provincia oriental que se hallaba en manos de Brasil, por lo que rechazó la invitación. Chile, gobernada por Ramón Freire, no tenía mucha simpatía por Bolívar. Se estaba esforzando por establecer relaciones comerciales con los Estados Unidos y el Reino Unido, y además ya se encontraba en algunas riñas entre liberales y conservadores, por lo que rechazó la invitación. Paraguay se encontraba gobernada por el dictador José Gaspar de Francia, y años antes había enviado una carta a Bolívar, donde defendía el aislamiento paraguayo y negaba rotundamente cualquier relación diplomática o comercial con Bolívar, así que este país simplemente no fue invitado. Brasil, en ese tiempo una monarquía gobernada por Pedro I de Braganza, no mostraba simpatía por ninguna de sus repúblicas vecinas. Sin embargo, este quería a toda costa mantener la neutralidad entre las nuevas repúblicas y las viejas monarquías europeas, así que al recibir la invitación, aceptó asistir al Congreso. Sin embargo, tras agudizarse el conflicto con Argentina en la provincia oriental, este cambió su posición y no asistió al Congreso. Los Estados Unidos, en ese tiempo gobernados por John Quincy Adams, no tenían muy buenas relaciones con Bolívar. Sin embargo, estos también fueron invitados. Esta invitación tuvo muy poco apoyo en los estados del sur, que eran muy esclavistas y que sabían de la posición antiesclavista de Bolívar. Pero a pesar de esto, este país aceptó la invitación de Bolívar. Sin embargo, le dio instrucciones a sus delegados de únicamente buscar acuerdos comerciales con las nuevas repúblicas y evitar comprometer a los Estados Unidos en alguna unión o confederación de Bolívar. Sin embargo, al igual que Bolivia, la delegación estadounidense no llegó a tiempo, y el Congreso culminó sin participación estadounidense. México, en ese tiempo gobernada por Guadalupe Victoria, recibió la invitación y aceptó asistir al Congreso. Perú, en ese tiempo gobernada de forma dictatorial por Simón Bolívar,
obviamente tenía una asistencia asegurada. Y Centroamérica, en ese tiempo unificada y gobernada por Manuel José de Arce, también aceptó asistir al Congreso. De las 8 naciones que fueron invitadas al Congreso Anfictiónico de Panamá, solo 3 asistieron, sin contar a la Gran Colombia. Sin embargo, este congreso fue un total desastre. Todas las partes no se pusieron de acuerdo y más allá de fomentar una unión igualitaria, cada quien defendió sus intereses. México y Centroamérica tenían rozas por el territorio del Soconusco, y la Gran Colombia y Perú por Jaén, Tumbes y Maynas. El Tratado de Liga, Unión y Confederación Perpetua solo fue firmado y ratificado por un solo país, la Gran Colombia. Este fracaso de proyecto terminó por desilusionar completamente a Bolívar, quien terminaría por perder su influencia, ser expulsado de Perú y Venezuela y morir 4 años después por enfermedad. Claramente las independencias hispanoamericanas fueron, más allá de un proyecto para traer libertad a las provincias españolas en la América continental, un truco orquestado por los británicos y anglosajones en general para dividir y debilitar a sus principales rivales, los españoles y los hispanos en general. Sin embargo, también hablar de una confederación o unión a una escala tan grande y en una época con tanta inestabilidad es bastante ambiguo y podría tener múltiples conclusiones, depende de qué punto de vista lo veas y depende de qué factores tengas en cuenta. Sin embargo, ¿qué opinas tú de esta confederación? ¿Hubieses estado de acuerdo con que la Confederación de las Américas se lleve a cabo o prefieres las cosas tal como pasaron en la historia real? Deja tu opinión en la encuesta en la parte superior o en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.